Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una sesión en serie que hacía mucho que no traía, básicamente porque cuesta mucho usar un vocabulario muy adecuado para que YouTube considere que esto es muy informativo y no es algo escabroso. Os traigo el caso del carnicero panadero, ¿vale? Que también llamado el caso de Robert Hansen. Bueno, los primeros años él nació como un niño normal. Sí es verdad que tenía un padre bastante dominante que le exigía mucho, pero él tuvo un problema grave de acné y además era tartamudo, por lo que sufrió el acoso del resto de estudiantes y un rechazo muy fuerte por parte de las mujeres, lo que le hizo ya desarrollar una aversión hacia ellas. Además que posteriormente, aunque ese acné se curaría, le quedaría todo lleno de cicatrices. La cuestión es que era un niño muy solitario, muy callado, introvertido, así que el padre se lo empezó a llevar pues a cuando recogían los cadáveres de animales en las carreteras para aprovechar las pieles, pues el padre se lo llevó con él y al niño pues aquello le gustaba bastante, así que el siguiente paso fue llevarlo de caza. Aquí el padre piensa que ahí fue donde él cometió su primer error, porque yo que disfrutaba muchísimo de la caza, pero es que una de las veces que cogió una presa, no especifican cuál, pero por los detalles creo que es un ciervo, pues por lo visto el niño niño ya adolescente, abrió al ciervo y disfrutó como muchísimo, o sea, para que a él le pareció aquello como fascinante, ¿vale? De hecho luego se metería a intentar estudiar algo de medicina, pero finalmente se fue al ejército, donde fue dado de baja al año porque no estaba él muy bien, y luego se metió como instructor en la policía de Iowa. Tengo que decir que él es natural de Iowa, que nació en 1939 y que su padre era danés. En 1960 él fue encarcelado porque, bueno, prendió fuego a una estación de autobuses escolar. Tuvo que cumplir 20 meses de condena y como coincidió también en 1960 cuando se casó, mientras estaba en la cárcel, la mujer tramitó el divorcio. También es verdad que después de esta condena fue de nuevo condenado algunas veces por robo menor. En el 67 se mudó a Anchorage, en Alaska, y se casaría en 1963 con su segunda esposa, con la que tuvo 2 hijos. El caso es que, para que entendáis un poco cómo era la vida en Anchorage, ¿no? Los días, al ser en Alaska, los días eran más largos de lo normal, lo que ya de por sí causaba como un poco de estrés y malestar en las personas. Aparte de que allí lo que iban era muchas personas de fuera a trabajar, porque allí había mucho trabajo, pero no mucha gente dispuesta a querer allí. Así que los trabajadores que iban no duraban mucho, pues porque primero no aguantaban las condiciones climáticas, luego el hecho de las horas diurnas y luego el hecho de que echaban mucho de menos a sus familiares. Así que Áncora lo que hizo en un intento por fomentar que el pueblo fuera más animado y la gente se animara a quedarse, pues fue que los bares, en vez de, o sea, no cerraban 1 hora al día, lo justo como para limpiar un poco y recoger, y luego seguían. Esto hacía que, bueno, muchas mujeres que se dedicaban a la compañía pues empezaran a frecuentar estos bares. Así que muchos hombres acudían a estos bares, no solo a emborracharse para olvidarse un poco del tema, sino también para contratar, digamos, por los favores de estas chicas de compañía. En 1983, Cindy, una chica de 17 años, pues iría a la policía contando que Hansen le había dicho que le iba a pagar $200 por sexo oral, pero que una vez que entró en el coche, le había agarrado, le había apuntado con una pistola y le había amenazado. La había llevado a su casa y la había metido en el sótano. Una vez en el sótano, la agredió física y sexualmente. Y cuando terminó, la encadenó y la dejó tumbada sobre una alfombra de oso y él se quedó dormido en el sofá. Cuando despertó, pues cogió a la chica encadenada, la metió en el coche y se dirigía a su helipuerto, porque él tenía una avioneta y decía que la quería llevar como a una cabaña. La cuestión es que mientras Hansen se preparaba esta avioneta, esta chica escapó. Tuvo la suerte de que un camionero la encontró y la llevó a la policía. Ella relató todo a la policía y cuando iban de camino a la casa de Hansen, ella de hecho le señala y reconoce la avioneta, les dice que esa es la avioneta. Cuando se ponen a investigar los policías, pues ven que es de Hansen, de Robert Hansen, así que van a su casa. Él dice que no tiene nada que ver y que seguramente sea una chica que lo que busca es dañar su reputación y sacarle dinero. Además de que él le dijo que tenía una coartada, que había estado cenando con 2 amigos, y estos 2 amigos dijeron que efectivamente que había estado cenando con él y que era imposible que él hubiera sido. Al mismo tiempo estaban empezando a aparecer, se habían encontrado algunos cazadores, restos de cuerpos o cuerpos enteros de mujeres. Y normalmente eran mujeres de chicas de compañía, pero era muy difícil asociarlas
porque sí es verdad que se habían denunciado como varias desapariciones, pero claro, la mayoría de estas chicas de compañía venían de otros lugares, venían de lejos a Ancora a aprovechar el tirón pues, de las chicas de compañía. Entonces era muy difícil saber si habían desaparecido porque les había ocurrido algo o porque sencillamente habían vuelto a sus casas. Empezaron a encontrar cuerpos y una de las tenientes, que era la mujer, empezó a sospechar que a lo mejor estaban ante un asesino serial. Pero la verdad es que como era un sitio muy tranquilo, pues la verdad que no le hicieron demasiado caso y incluso no relacionado en lo que le ocurrió a Cindy con los posteriores cuerpos que se irían encontrando y que ya daban lugar a que siempre eran mujeres, que por el tipo de vestimenta, de bisutería y de maquillaje que llevaban, pues obviamente eran chicas de compañía, por lo que se podía entrever como un patrón. Los primeros cuerpos se encontraron cerca de una carretera. Más tarde, el mismo año, otro cuerpo más en un pozo de grava. Y luego también se encontraron los restos de otra chica que estaban como en una tumba medio cavada al lado del río. Al final, como les cuadraban tantas cosas, porque Cindy también es chica de compañía, y el tema de los cuerpos, empezaron a investigar un poco más y al final le insistieron a los testigos que habían dicho que habían estado cenando con él, que si de verdad habían estado cenando con él o no, que era un delito mentir y tal. Entonces al final ellos confesaron que sí que lo habían hecho por hacerle un favor y tal. Así consiguieron una orden de registro para entrar en su casa y ver. Es cierto, cuando entraron al sótano, pues vieron allí la alfombra, vieron el sofá, todo lo que había descrito Cindy, que ya lo habían visto anteriormente, pero por lo visto no eran muy inteligentes en ese momento, y encontraron como una especie de mapa con cruces. En un principio no le hicieron, como que no encontraron mucho la relación, pero luego se dieron cuenta de que esas cruces equivalían a muchos de los cuerpos que ya habían encontrado anteriormente. Así que aquí es cuando nuestro amigo Hansen es descubierto. De hecho, él en un principio empezó a decir que atacaba concretamente a chicas de compañía, pues porque lo consideraba como que eran una vergüenza, ¿no? Como que eran vergonzosas. De hecho, el sexo oral él lo consideraba tan sumamente humillante que jamás se lo había pedido a su mujer porque consideraba que era un acto ultra mega humillante y que como que él tenía que dominar, ¿no?, a esa mujer que consideraba inferior. Pero luego se averiguó que él ya había agredido anteriormente y asesinado, o bueno, acabado con la vida de chicas que no tenían nada que ver con la prostitución y por lo tanto esa no era una excusa, o sea, no valía la excusa de que era como que no, que eran esas mujeres, que no tenían nada bueno, que era una forma de limpiar el pueblo. Al final tuvo que confesar absolutamente todo, si tenía algo contra de las mujeres. Habló con un psicólogo, habló con un periodista y le contó toda la verdad. Así se supo que él lo que hacía, una de las técnicas que él hacía era que cogía a las chicas y después de violentarlas y demás, las dejaba en el bosque y les daba como la opción de que podían huir. Una vez que éstas echaban a huir, pues él iba detrás como si estuviera cazando. Y si se aburría o no le había resultado suficientemente excitante la caza, les dejaba otra vez que corrieran y que intentaran huir para acabar matándoles. Y esto es un recurso que se ha usado en muchísimas películas y más recientemente en la última temporada de Dexter. De hecho, el asesino serial que aparece en la última temporada de Dexter es precisamente eso, un cazador que, aburrido de las presas comunes, empieza a cazar humanos. Lo más divertido o curioso de esta historia es que él tenía fama de que era un gran cazador, Hansen, y en realidad la mitad de los trofeos que él exhibía habían sido pedidos, o sea, no eran suyos, él los había pedido para que se los hicieran y se los trajeran a su casa, o sea que en realidad ni siquiera era tan buen cazador como decía ser. Se le relaciona con la desaparición de hasta 30 mujeres y es casi seguro que acabó con la vida de 17. Y bueno, ha ido de centro en centro, encarcelado, muchas veces lo han tenido que cambiar por problemas con los demás presos y otras veces por problemas de salud. Y bueno, hasta aquí la historia del carnicero panadero, que básicamente se llama carnicero panadero, pues si no he dicho, porque cuando él era pequeño su padre le enseñó pues el arte de la panadería, y porque en Ancora él precisamente de lo que trabajaba era que tenía una panadería que le iba bastante bien, y por eso entre los vecinos, cuando ocurrió esto de que necesitaba una coartada, como todo el mundo lo tenía en tan buena estima, tan trabajador y tan tal, pues por eso fue que lo cubrió. No sé qué es panadero, porque él, pues eso, tenía una panadería allí en Ancora y era lo que se dedicaba. Y carnicero, pues ya sabemos por qué. Y bueno, ya ha llegado el final del vídeo, es un momento spam y como siempre te digo, me gusta, comparte, suscríbete.
Sígueme por mis redes sociales y recuerda que puedes hacerte miembro solo por 0,99, que es que no cuesta eso ni un café, amigo, ni un café te cuesta 0,99. Y me ayudas a mí muchísimo a seguir creando contenido. Si quieres más vídeos como estos, pues no olvides dejármelo en los comentarios para que yo lo sepa, lo vea y diga, vale, hablemos de más asesinos seriales, que la verdad a mí me encanta, yo veo muchísimos programas de asesinos seriales, no me preguntes por qué, me parecen fascinantes unas mentes tan perturbadoras, ¿vale? Y recuerda que aquí hay vídeos todas las semanas, ya sea vídeo, short o directo, es decir, que si tú no me ves más es porque tú no quieres, porque yo estoy aquí todos los días. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.